Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Muy buenos días a quienes reciben el sábado desde primera hora. Muy buenas noches a quienes van camino de la cama tras aprovechar hasta la última gota del viernes. Te saluda Arturo Ayestarán de parte de todo el equipo de informativos fin de semana de la cadena COPE en esta mañana del 15 de agosto de 2026. Precisamente, las gotas van a ser las protagonistas durante este sábado en toda la península. 15 comunidades autónomas van a activar las alertas por lluvias y tormentas, con especial incidencia en el norte y en el este de la península, donde estos avisos van a ser naranjas. Unas lluvias que, si bien quizá no es lo que más apetece al abrir la ventana un 15 de agosto, van a hacer sonreír a muchos pueblos que están viendo cómo sus montes y sus campos se queman este verano. A esta hora, el fuego que más preocupa es el de Peñas de Riglos, en Huesca, que se ha llevado por delante más de 12.000 hectáreas y que mantiene desalojadas 18 localidades en la zona del Prepirineo aragonés. Casi 1.000 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas a causa de este incendio que sigue descontrolado. El contraste es el fuego de niebla, que se originó hace ya 9 días y que empieza a dar muestras de mejoría. Lo confirmaba esta noche el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla. Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este. Si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio y del fin de este gran incendio. La evolución es favorable y se espera que los vecinos de El Pozuelo, Las Delgadas y el Mendizao Alto puedan regresar a sus casas durante las próximas horas. Algo que han podido hacer a última hora de la noche los vecinos de El Recuenco, en Guadalajara, que durante la tarde de este viernes eran evacuados tras declararse un incendio de nivel 2 que pocas horas más tarde bajaba a nivel 1. Pero otros vecinos que no han tenido tanta suerte esta madrugada y que seguramente no hayan podido dormir mucho son los de Granada, que durante esta madrugada ha sufrido un nuevo terremoto. Esta vez uno más potente, de 5,2 grados en la escala Richter. Durante la tarde de ayer, la ciudad andaluza ya sufrió un temblor de 3,7 y alrededor de la 1 de la madrugada, bastante más potente, con epicentro en la localidad de Alendín y con una profundidad de solo 2 kilómetros, que se ha podido sentir incluso desde Málaga, desde Córdoba, desde algunas zonas de Sevilla. Las redes sociales se han llenado de vídeos que mostraban desperfectos en algunas viviendas. Los vecinos han salido a las calles con el corazón en un puño y en un hotel de la ciudad incluso hemos visto vídeos en los que se daban instrucciones a los huéspedes para que desalojaran. Salimos igualmente aquí hacia afuera, tenemos una visibilidad. Si podemos, venimos a esta zona de aquí para consumir algún tipo de desprendimiento. Afortunadamente o desafortunadamente, según se mire, la zona de Granada está acostumbrada a estos movimientos sísmicos y al menos a esta hora de la mañana podemos decir que los daños están siendo solo materiales. Pero vamos a conocer de primera mano lo que ha ocurrido en Granada de la mano de nuestro compañero de COPE Granada, Fran Viñuela. Fran, ¿qué tal? Buenos días. Hola Arturo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo habéis pasado la noche? Pues como lo estás contando, con mucha gente en vilo, sin dormir, una gran mayoría en la calle, porque después de la 1:04 de la madrugada, cuando la tierra tembló con el sismo de 5 grados y epicentro en el municipio metropolitano de Alendín, hasta este momento, hasta ahora mismo que estamos hablando, se han producido cerca de una treintena de réplicas entre 1,5 y 2,6 grados. Es verdad que la gran mayoría han sido imperceptibles, pero que han ayudado poco a conciliar el sueño después del gran susto y que tras esas diferentes revisiones estamos hablando de un terremoto, lo dan desde el IGN de 5 grados, desde el Instituto Americano de 5,2, pero totalmente en superficie, lo que ha hecho que magnifique aún más esa sensación de movimiento violento que se vivió anoche. Te cuento, por ejemplo, un dato. En el municipio vecino de Armilla, el ayuntamiento ha abierto parques y el complejo deportivo para que todos los vecinos asustados que quieran pudieran pasar allí la noche. ¿Cómo lo habéis vivido desde allí? Porque entiendo que a la 1 de la madrugada pues mucha gente estaría ya metida en la cama pensando en sus quehaceres de mañana o por lo menos relajándose antes de dormir. ¿Cómo ha sido ese momento del sismo? Pues con una violencia tremenda. No era el primer temblor del día, como has contado. En la misma zona se habían detectado hoy 3 terremotos de 3,7, 2,2 y 2,3 grados.
pero nadie esperaba el de 5. Se ha vivido con mucha angustia, con la gente saliendo rápido a la calle, no solo granadinos, sino, como bien has contado y hemos escuchado, muchos turistas. Hay hoteles donde han decidido directamente salir durante algunas horas a la calle tras ver cómo temblaba todo. Aquí todavía se recuerda el enjambre sísmico de 2021, con más de 1000 terremotos en pocas semanas, que sacó a Granada a la calle en una zona diferente, no muy lejana a la zona sísmica de esta noche, pero por aquel entonces estábamos hablando de terremotos de alrededor de 4 grados. El de esta noche es de 5 y se ha vivido con gran preocupación y sobre todo inquietud. Gracias a Dios, Fran, parece que no tenemos que lamentar, al menos a esta hora no ha trascendido que tengamos que lamentar daños materiales, o sea, daños personales, perdón, a nivel daños materiales, que es lo más llamativo que se ve en las calles de Granada. Sin duda es la mejor noticia. Por suerte solo tenemos que hablar de daños materiales. La Junta de Andalucía activó poco después del temblor el plan de emergencia ante riesgo de terremotos, lo puso en situación operativa 1 y desde que se produjo ese terremoto el servicio de emergencias 112 aquí en Andalucía recibió más de 200 llamadas, pero la gran mayoría de la provincia de Granada, pero también muchas de Málaga y Almería, donde se hizo sentir. Los servicios de emergencia municipales y provinciales balizaron diferentes espacios. Por ejemplo, en la capital granadina 2 iglesias han sido acordonadas por desprendimientos. Varios edificios del área metropolitana tuvieron que recibir inspección técnica para continuar siendo habitables. Bastantes desprendimientos, como te cuento, pero desde la Junta de Andalucía, su consejero de emergencias, Antonio Sanz, ha pedido desde el primer momento calma. Por el momento no nos constan daños personales, no hay ninguna llegada a hospitales ni se han comunicado al 061 afectaciones importantes en relación con la salud de las personas. Que en ningún caso la gente se detenga a mirar ni a hacer fotografías en la zona dañada porque podría producirse nuevas caídas y resultar herido. Eso sí, imagino que con los primeros rayos de luz del día mucha gente va a poder comenzar a relajarse y a poder dormir. Pues estaremos muy pendientes durante todo el día de todo lo que ocurra en Granada y durante las próximas horas, contando a los oyentes cómo está la situación allí. Fran, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana del fin de semana. Mucho ánimo hoy. Un abrazo, buen día a todos. Pues este terremoto en Granada tenía lugar a la 1 de la madrugada. Prácticamente a la misma hora, Indonesia también ha sido sacudida por un sismo de 7,7 grados en la escala Richter, también 10 kilómetros de profundidad. Se ha podido sentir incluso desde Timor Oriental y desde Australia. La cercanía del epicentro de este sismo con el mar ha obligado a activar las alertas por tsunami. Todo esto mientras en Colombia continúan trabajando los equipos de rescate por el terremoto de 7,4 que el país cafetero sufrió el pasado lunes. Por el momento, la cifra de muertos asciende a 287 personas y las autoridades mantienen el número de desaparecidos en 379. Y otra ciudad que habrá tenido el sueño ligero esta noche ha sido Ceuta. Amanece a esta hora en la ciudad autónoma con la incertidumbre de si llegará a producirse una nueva entrada masiva de migrantes, como parecía indicar la convocatoria que circulaba por el entorno marroquí de redes sociales. Y la calma tensa que se ha vivido esta noche en la ciudad autónoma se suma al hastío, a la rabia y a la resignación de la población ceutí, que suma ya 2 semanas con sus calles llenas de caos y con los servicios de la ciudad cada vez más saturados. Lo contaba esta semana en COPE Pepi, una enfermera jubilada de Ceuta. Los compañeros que están desbordados, guardias de 24 horas, que no comen, que no duermen, las fuerzas de seguridad del Estado, por favor, que elaborasen también, pero son humanos, ellos también se agotan y necesitamos ayuda, por favor, y que no caigamos en el olvido, porque esto está así, pero es que dentro de un mes no se va a solucionar, porque es que ha sido gordísimo. Parece que, eso sí, para esta ocasión el gobierno ha decidido hacer caso de las advertencias que se les hacía y ha reforzado la seguridad de Ceuta con 270 policías nacionales más, otros 200 guardias civiles y unos 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Y mientras todos los ojos siguen estando sobre la frontera de Ceuta, sobre la crisis de los incendios, y sin duda este sábado todos los focos apuntarán también a Granada, el gobierno se ha desmarcado en estos días y ha puesto su mirada sobre un tema que desde hace tiempo se le venía reclamando: el cierre de la central nuclear de Almaraz, que el Ejecutivo ha prolongado hasta junio de 2030. Tras años de discusión, desde Moncloa aluden ahora a la grave crisis energética internacional para tomar esta decisión,
pero es algo que los expertos en la materia llevaban avisando mucho tiempo. Sin ir más lejos, la semana pasada nos lo explicaba aquí en la mañana del fin de semana Marcos Rupérez, ingeniero industrial, experto en energía. Yo no creo que se deban cerrar las nucleares ahora. Creo que el sistema eléctrico es una cosa muy importante, porque al final todos nos hemos dado cuenta cuando se va la luz lo que pasa, y creo que no se puede jugar a juegos arriesgados y que se deberían cerrar las nucleares si es que se cierran en el momento en el que tengamos clarísimo que no hacen falta, en el momento en que no vaya a alterar nada la red. Hoy en día no es ese momento, hoy en día no hay nada de almacenamiento. Y en esta decisión del gobierno, a todas luces insuficiente, habrá que ver qué ocurre con esta prórroga porque se va a seguir peleando por ampliarla durante los próximos años, pero en ella ha encontrado un filón el sector sumar del Ejecutivo. Afean la decisión de Moncloa y consideran que es una en la que ceden terreno a la derecha. Hay que recordar que dentro de un año hay elecciones, hay que empezar a desligarse del gobierno de cara al electorado, pero no deja de ser una evidente muestra más de la ruptura que existe dentro del Ejecutivo. Este ha sido el motivo de que en el comunicado que ha emitido el gobierno se presente esta prórroga como algo limitado y coyuntural. Y esto tiene una gravedad mucho más llamativa de lo que puede parecer en un primer momento. Que el gobierno esté tratando una crisis energética como un asunto sobre el que se pueden rascar votos con cálculos electoralistas evidencia que no hay un rumbo que seguir con respecto al tema energético en un momento internacional que es clave en la gestión de la energía. Y el asunto se pone mucho más grave cuando recordamos que hace poco más de un año estuvimos un día entero sin luz. El carácter de la gente de nuestro país lo convirtió en algo positivo y las calles se llenaron de fiesta y de alegría, pero un país serio no puede ni debe permitirse que ocurran situaciones así. 6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias están pasando más cosas que te cuento hasta ahora con la ayuda de Xavi Lasso. Operación Salida. Estamos a mediados de agosto, es uno de los fines de semana más movidos del año. Mucha gente llega de sus vacaciones y mucha otra las empieza. La DGT prevé en estos 2 días más de 5,5 millones de desplazamientos. Colombia. La cifra de muertos tras los terremotos del pasado lunes asciende a 285. Recordamos que una de esas víctimas es española. El gobierno provisional, recordamos, de la Espriella mantiene en 379 los desaparecidos. Estados Unidos. Sigue el conflicto con Irán y la última de Donald Trump es que ha asegurado que los ayatolás están siendo derrotados contundentemente, dice. Y atención a esto, Trump asegura que declarará el estrecho de Hormuz como zona norteamericana. Pateras. Solo en las últimas 24 horas han llegado 5 de ellas a las costas de las Baleares. A bordo, 102 personas. Esto demuestra que la ruta balear cada vez es una opción más real para los migrantes. Y por fin, ya era hora. Sí, la Liga. Vuelve este fin de semana para los futboleros, los que lo somos. Hoy a las 7:30 Alavés Getafe y a las 9:30 Sevilla Rayo. Va a ser una jornada atípica porque ni Madrid, ni Barça, ni Atlético la van a jugar, ya que tienen jugadores que llegaron a la fase final del Mundial. Y atención, tampoco se va a jugar el Celta Osasuna por hongos en Balaídos. No sé, Xavi, a quién le interesa ahora mismo Madrid, Barça y Atlético. Yo me da igual el partido que me pongan. Totalmente. Hay que verlo. Pues evidentemente, lo contábamos hace un segundo, todas las miradas de este sábado están puestas en Ceuta. Es un día de mucha incertidumbre ante la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva de migrantes. El gobierno ha desplegado en la zona a 45 agentes más. Ana Redondo es la ministra de Igualdad. Creo que se han reforzado todas las medidas y todos los instrumentos de protección. Desde luego se está diciendo que esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada. Por su parte, Marruecos asegura que también ha militarizado su lado de la frontera ante este llamamiento en redes sociales para repetir la entrada a Ceuta. ¿Cuál es la situación en Castillejos? Corresponsal, Bea Mesa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de momento no hay indicios que se pueda repetir este intento de entrada de migrantes a la ciudad de Ceuta desde Castillejos, por ejemplo, entre otras razones porque hay una información que ya se difundió hace mucho tiempo, es decir, se anticipan las fuerzas de seguridad ante la fecha de la convocatoria para evitar precisamente que miles de jóvenes pudieran concentrarse en Castillejos y junto a Tarajal y cruzar. Y además es porque
No estamos hablando, al menos lo que pasó a finales de julio, de una crisis migratoria per se, sino de un mensaje político claro, como veníamos contando en Cadena COPE. De momento, Marruecos sigue reforzando de una manera muy visible esa frontera con Ceuta y asegura que hay un efecto disuasorio ante tanto despliegue. Y aunque la convocatoria no ha desaparecido, sí ha perdido parte de la visibilidad que tuvo inicialmente. Y otra de las grandes cuestiones que mantiene en vilo a Ceuta es el futuro de los miles de migrantes que siguen allí. Hay quienes llevan 2 semanas sobreviviendo en condiciones totalmente precarias. En COPE, Pepi Flores, enfermera retirada, ha explicado que está siendo todo caótico. No se pueden hacer una idea de verdad. Caótico. Yo acabo de bajar, ahora he bajado una botella de 1,5 litros de agua fría, fresquita, y bajé leche y bajé lo que yo puedo. Pero esta no es la solución. La playa del Trampolín ha amanecido un día más con cerca de 1.500 personas haciendo noches sobre chabolas improvisadas que se levantan sobre la arena. Los migrantes esperan poder entrar al CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad, que continúa desbordado. Mariano Plana. Cabañas improvisadas hechas a base de cañas y ramas de árbol y cubiertas con plásticos, cartones o telas para tratar de luchar contra el calor. Son las condiciones en las que desde hace semanas cerca de 1.500 migrantes sobreviven en la playa de El Trampolín, en Ceuta. Esperan poder entrar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad, cuya capacidad oficialmente para atender a 512 personas está ampliamente sobrepasada desde el 30 de julio. Y a la espera de resolver su futuro, los migrantes viven en la playa, junto a la que las autoridades han colocado 30 duchas, 10 cuartos de baño y una instalación que ofrece agua potable, además de una carpa que proporciona sombra. Estas personas malviven y, mientras tanto, Ceuta tiene que asistir con resignación a la parálisis que continúa viviendo su ciudad 2 semanas después de la entrada irregular de los migrantes, resignación a la que ahora se suma la incertidumbre de un posible nuevo intento de entrada. La Iglesia ceutí mantiene su brazo tendido a los migrantes para quienes necesiten ayuda. Así lo ha explicado aquí en COPE el administrador apostólico de Ceuta, Monseñor Ramón Valdivia. Que el pueblo de Ceuta tiene una experiencia muy fuerte sobre esta situación. Es un pueblo acogedor, es un pueblo que sabe integrar, es un pueblo que tiene una mirada que va más allá de lo que nosotros podemos hacer sobre nuestra parcelita de territorio. Ellos son generosos, pero una situación así nos ha desbordado a todos. Precisamente, la Iglesia en Ceuta ha celebrado esta noche una vigilia por la paz, la estabilidad y la justicia tras los últimos días de tensión. Álvaro Sáez. Buenos días. Una jornada en la que la Iglesia ha querido hacerse presente entre los ceutís para transmitirles esperanza en medio de la incertidumbre. Y lo ha hecho con lo que mejor sabe hacer. Ramón Valdivia, administrador apostólico en Ceuta, destacaba en Herrera en COPE la actitud del pueblo ceutí. Que el pueblo de Ceuta tiene una experiencia muy fuerte sobre esta situación. Es un pueblo acogedor, es un pueblo que sabe integrar, es un pueblo que tiene una mirada que va más allá de lo que nosotros podemos hacer sobre nuestra parcelita de territorio. Ellos son generosos, pero una situación así nos ha desbordado a todos. La situación en Ceuta está lejos de normalizarse. Los asentamientos improvisados como en la playa del Trampolín, la falta de acogida a todas las personas, también a los menores, hace que la escena se vuelva insostenible. Hombre, cuando hay más de 3.000 menores sin tener un alojamiento, duele el no tener a disposición instalaciones adecuadas para poder solventar un verano como el que estamos viviendo. A través de Cáritas, la Iglesia está llevando manutención y alojamiento en la medida de sus capacidades, pero necesita la ayuda de todos. Para ello, la diócesis ha habilitado un canal directo para colaborar con Cáritas en Ceuta a través del número de Bizum 01453. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha vuelto a tildar la situación de insostenible y ha expresado que la solución pasa por la devolución de todos esos migrantes. Para ello, ha pedido un nuevo marco legal que agilice las expulsiones porque Ceuta no aguanta más. Esta encrucijada a la que me refiero solamente tiene un camino, solamente tiene una salida. En cuanto al cuándo, tiene que ser de manera inmediata. El estrés para Ceuta, para los ceutíes, es ya insoportable.
Y seguimos también pendientes de los incendios. El que más preocupa a esta hora sigue siendo el que afecta a Niebla, en Huelva. El fuego, que comenzó hace más de una semana, ha calcinado cerca de 38.000 hectáreas y mantiene varios puntos activos. Última hora, Manuel de Burgos, buenos días. Buenos días. El incendio se ha contenido en parte, que no ha apagado. De hecho, la situación sigue siendo compleja en el ala este del fuego, que no solo afecta a municipios de Huelva, sino también a terrenos sevillanos como el Madroño. Ya son cerca de 900 los profesionales desplegados en la zona. Hoy han hecho frente a picos de casi 40 grados, en momentos insoportables de aguantar. A las 8 entra en juego el factor viento, con rachas que alcanzarán los 40 kilómetros por hora. El vicepresidente primero de Andalucía es Antonio Sanz. Hemos recorrido en viento en las agujas del reloj. Algo inaudito. ¿Esto qué significa? Que la estrategia de ataque al incendio va cambiando durante todo el día. Y aunque el fuego ya no se encuentra en Niebla, vecinas como Mari Carmen han pasado miedo. Tengo un campo muy cerca de donde se inició. Tengo también 3 perros. Uno de los días incluso me tuve que ir porque no se podía estar. A pesar de la gravedad del incendio, no ha habido que lamentar fallecimientos y ninguna vivienda se ha visto afectada. El incendio forestal declarado en las Peñas de Riglos, en Huesca, también sigue descontrolado. Ya ha quemado más de 11.200 hectáreas y debido a ese fuego, más de 1.000 personas de 18 poblaciones han pasado la noche fuera de casa. El Gobierno de Aragón ha tenido que desplegar más medios de extinción. Jorge Azcón es el presidente de la región. Puede ser que nunca haya habido tantos medios, tantas personas trabajando en un incendio en Aragón como los está habiendo en este momento. El avance de las llamas está afectando lugares históricos como el monasterio de San Juan de la Peña. Por ello, se ha decidido trasladar los restos de los primeros reyes aragoneses que descansaban en este panteón real. Carolina Miravalles. El incendio, que comenzó el lunes, obligaba al Gobierno de Aragón a pedir ayuda a la UME para que procediera a trasladar los restos óseos de los primeros reyes aragoneses desde el Panteón Real del monasterio hasta el Museo de Huesca. Félix Longas es el hermano mayor de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. Félix, esto se pone mal, ¿qué es lo primero que sacamos? Los huesos, los restos de nuestros 3 primeros reyes que están allí, que son Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. Desde la UME informan de que hay zonas del monasterio que están excavadas en roca, a salvo de las llamas, pero se mantiene la vigilancia sobre sus vías de acceso. El monasterio San Juan de la Peña ya ha sufrido varios incendios a lo largo de toda su historia. Y hoy es sábado 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María. Aparte de ser festivo nacional, es el segundo día de la operación Salida. La DGT prevé para este fin de semana más de 5.600.000 desplazamientos por carretera. Sandra Senjo. Hoy es la jornada más crítica de la operación especial de tráfico. La DGT estima que la franja más complicada en las carreteras este sábado se va a concentrar entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Una operación salida con el litro de gasolina, por cierto, por encima del €70 de media y el del diésel superando el €80. Los destinos principales son las zonas de costa, como es habitual, y de forma muy masiva este año los trayectos cortos hacia los cientos de localidades de toda la geografía española que celebran hoy sus fiestas patronales. Vuelvo a casa el fin de semana. Estoy aquí en Madrid por trabajo, yo soy en Miranda de Ebro. Vamos a Benidorm porque hemos ido varias veces y no nos gusta. Nos vamos ahora a Valencia, que tenemos ahí una casa y pues vamos ahí de vacaciones. Para este fin de semana hay también más de 22.000 vuelos programados en los aeropuertos y 3.200 trenes en la red ferroviaria española. Y 7 de cada 10 trabajadores en España aseguran que estarían dispuestos a irse de su empresa si les llegara una oferta mejor. Nunca antes el deseo de cambiar de empleo había sido tan grande en nuestro país. Una realidad que conlleva un gran impacto económico para las compañías. Solo el proceso de selección de un nuevo trabajador para un puesto de perfil medio cuesta entre 3.000 y 6.000 euros. Marcos Caras. El sueldo ya no lo es todo para los trabajadores de España. Solo 1 de cada 10 empleados se siente realmente comprometido con su trabajo. Y cada vez ganan más peso factores como flexibilidad, teletrabajo o conciliación. Pero César Martínez Morán es experto en recursos humanos y talento de la Universidad Pontificia de Comillas. Por su mala relación con su jefe, por su insatisfacción por la falta de crecimiento personal de la organización. Y es que según datos de Gallup, la baja implicación de los trabajadores provocó pérdidas de productividad estimadas en 8.600 billones de dólares en todo el mundo durante el año pasado, un 9% del PIB mundial. Las empresas tienen que invertir en formación de sus managers para que tengan un estilo de liderazgo adecuado a los tiempos y que tengan en cuenta las necesidades y peticiones de los trabajadores. Y también están apostando por una serie de medidas que ganen puntos a lo que es la tasa de retención de las plantillas.
Por eso, sustituir a un trabajador que abandona la empresa puede costar entre el 50 y el 200% de su salario anual, especialmente entre perfiles más cualificados. Y confirmados 4 nuevos casos de peste porcina africana en Cataluña. Los nuevos jabalíes infestados se han localizado todos dentro de la zona restringida y del perímetro protegido. Con estos ya son 379 los casos positivos detectados desde el inicio del brote. Silvia Fernández. Desde el primer caso detectado a finales de noviembre se han analizado más de 11.000 jabalíes en Cataluña, de los cuales 10.650 han sido negativos. Según el balance semanal del Departamento de Agricultura, en los últimos días se han capturado más de 300 dentro de la zona infectada. La ausencia de una vacuna eficaz contra la peste porcina africana ha obligado a desplegar una estrategia integral de bioseguridad y control de la movilidad, y uno de los espacios más afectados por este brote es el Parque Natural de Collserola. Su gerente, Raimon Roda, asegura que se trata de una situación altamente atípica. Empieza a haber autorizaciones especiales por otras actividades, como por ejemplo los seguimientos de biodiversidad. También dependerá mucho de la evolución de la enfermedad, de los casos positivos que vayan encontrando, de la eficiencia de las medidas en reducción de población. La comunidad científica y los gestores medioambientales coinciden en que la contención social y sanitaria son la única herramienta efectiva mientras no exista un tratamiento inmunológico contra este brote. Y 38 casos confirmados del virus del Nilo en Andalucía. De momento, 11 están graves y un fallecido en un mes. El 2025 fue el peor año con casi 160 casos y 20 muertes. Laura Cascajosa. Sí, los casos de contagio por virus del Nilo Occidental no paran de crecer. La cifra se eleva ya a 38, después de que la Junta haya notificado 4 nuevos positivos este viernes, todos en Sevilla, en Bollullos, Olivares, Sevilla Capital y otro más en Villamanrique de la Condesa. Entre ellos, uno es neuroinvasivo, por lo que son ya 11 los contagios graves. De los confirmados hasta el momento, 27 son leves. Se registró una defunción, la de un vecino de 2 hermanas, y una persona se ha curado sin secuelas. Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con un total de 8, seguido de la Puebla del Río. También, como novedad, ha aumentado a 24 el número de municipios, de localidades de Andalucía donde circula el mosquito transmisor de este virus. Son 4 municipios más. Se ha incluido Olivares y Las Cabezas de San Juan, en Sevilla, pero también el municipio gaditano de Algodonales, y en Almería también se ha incluido la circulación de este mosquito en Pulpí. Y Málaga ha vivido su primera gran tarde de feria. Un espectáculo con drones y fuegos artificiales ha sido la antesala del comienzo oficial de la feria, que arranca hoy con la tradicional romería a la Victoria y con el pregón que dará el pistoletazo de salida definitivo. Carmen Baraínca. Eso es, ayer 440 drones dibujaron imágenes tridimensionales sobre Málaga poco antes de medianoche, seguida del espectáculo piromusical. Y hoy, sábado 15, llega el primer día completo de feria. A las 11 de la mañana, la tradicional romería al Santuario de la Victoria, con la actriz malagueña María Barranco como abanderada. Y esta noche tendrá lugar el pregón de Juan Francisco Funes, el entrenador que ha devuelto a Málaga a Primera División. No, un orgullo, ¿no?, poder formar parte de este pregón, porque ya no era solo recibir agradecimiento de nuestra afición, se hacía extensible a la ciudad y eso nos llevaba a una dimensión bien distinta. Así arrancan 8 días de feria hasta el sábado 22, con el centro histórico como escenario durante el día y el Real Cortijo de Torres por la noche, con casetas, conciertos y actividades. Y este absoluto temazo, Dancing Queen de ABBA, este absoluto melocotonazo, como diría David Casado, cumple 50 años. El tema es sin duda una de las canciones más populares del grupo sueco, campeón de Eurovisión en 1974 y uno de sus mayores clásicos. Publicada originalmente en el 76 como parte del repertorio de su cuarto álbum, vendió más de 9 millones de copias en todo el mundo. Con ella ponemos rumbo a las 6:30. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Detrás de cada noticia siempre hay una historia. ¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería? Tenemos una situación muy difícil. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. ¿De dónde vienes tú? Yo soy paraguaya. ¿Por qué se te ocurre venir a España? Bueno, es que yo antes no conocía a mi madre. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja.
Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 014 53 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. Seis y media, 5:30 en Canarias. Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Muy buenos días, te saluda Arturo Ayestarán en esta mañana de sábado en la que todos los focos de la actualidad apuntan a Granada. Un terremoto de 5,2 grados en la escala Richter ha golpeado esta madrugada la ciudad andaluza después de que durante la tarde de ayer ya sufriesen uno de 3,7. Se ha dormido poco esta noche en Granada y mientras va amaneciendo, de momento las buenas noticias que nos llegan desde esta capital andaluza es que solo hay que lamentar daños materiales leves y por el momento no hay que lamentar ningún tipo de daño personal. Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Xavi Lasso. Llega la operación salida. Es uno de los fines de semana más movidos del año. Mucha gente llega justo ahora de sus vacaciones y mucha otra gente las empieza justamente. Es por ello que la DGT prevé en estos 2 días más de 5,5 millones de desplazamientos. Aumentan los muertos en Colombia. La cifra de fallecidos tras los terremotos del pasado lunes asciende ya a 285. Recordamos que hay que lamentar uno de ellos que es español. El gobierno provisional, recordamos, de la Espriella, mantienen 379 los desaparecidos. Trump reivindica la soberanía del estrecho de Hormuz. Sí, fíjate, sigue el conflicto con Irán y la última del presidente es que asegura que los ayatolás están siendo derrotados contundentemente y atención a esto, lo decías, Trump asegura también que declarará el estrecho de Hormuz como zona norteamericana. Y vuelve la Liga. Finalmente, este fin de semana, hoy a las 7:30 Alavés Getafe y a las 9:30 Sevilla Rayo. Va a ser una jornada un tanto atípica porque ni Madrid ni Barça ni Atlético la juegan ya que tienen jugadores que llegaron a la fase final del Mundial. Tampoco se juega el Celta Osasuna por hongos embalaídos. Los precios siguen escalando. Esta semana el INE nos ha detallado cómo está subiendo el coste de la vida, que bienes y servicios básicos del día a día son los que nos obligan a rascarnos más el bolsillo. La energía nos está haciendo sudar la gota gorda. Tirar de gasolinas es un ejemplo, pero también la factura de la luz. Una factura impulsada por unas olas de calor que cada vez son más intensas y también más frecuentes. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días. Buenos días, Arturo. Bueno, está siendo un verano especialmente caluroso y vamos camino de superar las temperaturas récord del año pasado. Estamos tirando mucho de aires acondicionados, de ventiladores, eso claro, sube la demanda eléctrica y añade presión al precio en un momento en el que aunque el sol tira con fuerza, pues no es suficiente y hay que tirar también de tecnologías más estables que son más caras. Sí, la energía fotovoltaica es muy potente, Arturo, los meses de verano, es evidente, ¿no? Porque el sol pega fuerte, pero el agua y el viento caen en picado y eso al final pues reduce ese mapa de renovables para la generación, que son las energías limpias, que son las más baratas. Fíjate, lo que llevamos de mes, la energía solar está cubriendo el 30% de la generación, eso es un porcentaje muy importante, ¿no? Pero la segunda fuente están siendo los ciclos combinados, la quema de gas, que es la energía más cara, generando más del 20% de la electricidad que consumimos día a día. Y luego ya en tercer lugar está la nuclear con casi el 17%. Al final, los ciclos combinados y las nucleares son esenciales para poder cubrir la demanda, sobre todo cuando el sol cae, cuando ya no
pega el sol, es decir, cuando anochece, ¿no? Es un esquema muy parecido al que vivimos en el mes de julio, cuando el precio mayorista de la luz cerró en 104 euros megavatio hora, un 50% más que el año anterior. Pero esto no afecta a todos por igual, ¿no? No, directamente afecta a quienes están en el mercado mayorista, en el PVPC, ¿no? Que se llama, que es un tercio de los consumidores, que no es un porcentaje menor, pero bueno, digamos que no es la gran mayoría. Pero al final ese mercado mayorista es la referencia. Cuando una comercializadora pues al año tiene que renovar con su cliente, ¿qué precio de referencia coge? Pues el del mercado mayorista. Esto es como el Euribor, ¿no? Entonces al final tú tienes que tener una referencia, ese es el mercado mayorista, y a partir de ahí, pues lógicamente, si ese precio está subiendo, pues a ti te van a renovar al alza, no te van a rebajar la luz, ¿no? Desde la comercializadora. Y agosto de momento no tiene pinta de que vaya a terminar mejor que el mes de julio. Esto lo decía Antonio Aceituno de Tempos Energía. Agosto no apunta alivio. El mercado a plazo cotiza agosto en 121 euros el megavatio hora, y eso lo sitúa por encima incluso del julio real que acabamos de vivir. Bueno, en agosto se espera que la factura media de un consumidor en tarifa regulada, en PVPC, vinculado a este mercado mayorista, supere los 100 euros. Ya en julio se pagaron 90 euros de media, 10 más que el año pasado. ¿Y qué podemos hacer? Mira, esto es lo que nos dice el experto energético Aceituno. El consejo práctico no cambia. Desplazar cargas al tramo desde las 13 a las 18, donde la energía cuesta poco más de la cuarta parte que de las 19 a las 22. Este verano, la mejor tarifa es el reloj. Y se entiende fácilmente, Arturo. Al final nosotros tenemos la sensación, cuando estamos a 40 grados, ¿no? Sudando ahí la gota gorda, y empezamos a poner el aire y decimos, madre mía, lo que nos va a subir la factura. Bueno, sí, lógicamente tirar de aires o de electricidad en cualquier momento nos sube la factura, pero no es en esas horas centrales del día cuando la luz nos está costando más, porque al final tenemos ahí a la energía solar tirando fuerte, generando mucha electricidad, y eso hace que la tarifa que estamos pagando a esa hora pues sea hasta 3 veces menos de lo que pagamos por la noche. Es decir, a partir de las 10 de la noche es cuando realmente se nota esa subida en la tarifa de la luz. Así que cuando nos da la sensación de que realmente estamos gastando más luz, que es cuando estamos asfixiados, no es ahí. Es realmente por la noche. Es cuando dejamos el aire toda la noche puesto. Efectivamente, ahí es cuando se nota más, sobre todo los picos se notan 9, 10 de la noche. Ahí la luz llega a costar el triple, porque son los ciclos combinados los que están ahí generando esa electricidad junto con la nuclear, pero al final, pues como entra con muchísima fuerza el ciclo combinado, pues sube el coste de la luz. Precisamente lo que dices, estamos en pleno debate por el cierre de las nucleares y vemos ahora mismo que estas centrales están siendo clave en momentos de temperaturas extremas, ya no solo para mantener toda la generación, sino también para que se contenga un poco ese precio de la luz. Sí, están siendo la tercera fuente de generación, ¿no? En este mes de agosto, y también lo fueron en julio, 7 reactores a pleno rendimiento, mano a mano ahí con los ciclos combinados, cuando el sol sale de la ecuación, cuando ya no tenemos esa generación fotovoltaica tan potente. Los picos por la noche, como digo, superan los 200 euros megavatio hora. Ahora en agosto están siendo un poco más comedidos. En julio llegamos a ver hasta 255 euros el megavatio hora a las 9 de la noche, por ejemplo, el 23 de julio. Ahora mismo estamos viendo a esas horas siempre por encima de los 200 euros megavatio hora, que es 3 veces más de lo que puede costarte la luz pues a las 3 de la tarde. Y si en esas horas no hubiéramos tenido nucleares, imagínate que están cerradas y solamente es el ciclo combinado el que te está generando la electricidad, que es esa electricidad que se llama generación síncrona. ¿Qué es síncrona? Bueno, pues la que tú le das a un botoncito y se genera electricidad, ¿no? No dependes de la climatología, de si llueve, de si sopla el viento y tal. Entonces, esas energías son básicas. Nosotros tenemos la suerte de tener unas renovables muy potentes, pero claro, eso llega hasta donde llega, porque al final pues el sol desaparece en algún momento del día. Cuando hace muchísimo calor, pues bueno, no llueve, y el viento pues igual, cuando hace mucho calor sopla menos, ¿no? El caso es que esas energías son básicas. Si tú no tuvieras nucleares, pues seguirías teniendo solamente ciclos combinados, y eso haría que el precio todavía se hubiera disparado aún más, o se disparase aún más en esas horas en las que el sol no da. Es decir, que al final la nuclear no solamente nos genera electricidad, sino que también mantiene un poquito a raya el impacto que tienen esos ciclos combinados en determinadas horas del día, sobre todo pues cuando hace muchísimo calor o cuando hace mucho frío. Y nos permite también tener los ventiladores encendidos por la noche, que tal y como está ahora mismo la cosa, Marta, pues mejor ventilador que aire. El ventilador
siempre gasta mucho menos. Y luego lo que hemos hecho toda la vida en el sur, es que los murcianos esto no lo sabemos muy bien. Hay que cerrar las persianas desde las 10 de la mañana. Que la casa sea un búnker. Sí, y ahí tú pones tu aire, tu cosa y tu tal, y luego ya, pues eso, salimos como setas a partir de las 8 de la tarde, como 8 o 9, manda. como los mexicanos. Marta Ruiz, jefa de Economía de la cadena COPE. Muchísimas gracias. A ti. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Tarde de playa en la mejor compañía. ¡Esto es vida! Verano 70. ¡Harto estoy del veraneo! Y el abominable hombre de la Costa del Sol. Es que yo no sé nadar. Siempre me he dado mucho respeto al agua. Yo soy hombre de orilla. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Veranear. Viva el cine español en 13. Feli, que me he venido al Corte Inglés a hacer la compra y he visto unas burger de Goico original o Smash con un 50% en la segunda unidad. Y son combinables entre sí. Y llevo también unos sobres de loncheados de cebo ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales para un picoteo, que si te llevas 3 la unidad sale a solo 8,50 €. Y también se pueden combinar. Genial, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado. Que empieza la liga, yo sé que me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que 24 de mayo, con una goleada del Villarreal al Atlético de Madrid 5-1, la Liga cerraba sus puertas de la temporada 2025-2026. Y hoy a las 7:30 de la tarde abre sus puertas Mendizorroza para que dé comienzo el Alavés Getafe y con él la jornada 1 de esta temporada 2026-2027 de fútbol en Primera División, para la que hay ganas, ¿eh? Aquí en España se nota mucho. 2 meses y medio sin fútbol de clubes es una cosa que, aunque hayamos tenido el Mundial de por medio con muy buen desenlace para nosotros, la gente va echando en falta volver a casa. Pues para comentar un poco por dónde van a ir los tiros en esta nueva temporada de Liga, tenemos con nosotros en la mañana del fin de semana a nuestro compañero de deportes, Eri Frade. Eri, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿por dónde van a ir los tiros este año? ¿Cuáles son las claves en este inicio de Liga? ¿Por dónde quieres empezar? Porque ya para empezar tenemos una jornada 1 que tú decías, larga, que va a durar 12 días por el tema este de la aplicación de las vacaciones obligadas y obligatorias de los futbolistas después del Mundial. Esa jornada va a durar tanto como que se va a jugar en medio la jornada número 2 del Campeonato Nacional. También sabemos que hay un partido que está aplazado, que es el Celta-Osasuna, por un hongo en el estadio de Balaídos, lo cual va a hacer que Osasuna tenga que jugar 3 partidos en 10 días y bueno, así empieza la Liga Española, la Liga del país campeón del mundo. Ya no voy a entrar en aquello de la mejor Liga del mundo porque igual no es la mejor carta de presentación esta jornada, pero no ya solo por el hecho de que sea tan larga o que por el hecho de que quizá empezar una liga el 15 de agosto en España es contracultural totalmente, por el tema de la cantidad de fiestas que hay en el Día de la Asunción de Nuestra Señora en España y porque estamos en otro modo nosotros. Pero yo tengo que decirte que tengo unas ganas terribles y todo el equipo de empezar tiempo de juego, porque a nosotros para hacer radio nos hace falta nada más que una excusa y que empiece la liga tan pronto pues es una gran excusa, pero quizá no es el mejor momento. También es verdad que los primeros partidos de este fin de semana son más café para muy cafeteros y para la gente de sus ciudades, pero los cabezas de cartel van a tardar un poco más en aparecer, ¿no? Sí, porque mira, tenemos el Atlético de Madrid que aparece, es el primero de los grandes del fútbol español que aparece, con todo el respeto para los demás, por supuesto, el miércoles. El Madrid lo hace el siguiente miércoles, el miércoles 26 frente a la Real Sociedad en esta primera jornada. El Barça juega la primera jornada el 27 de agosto, pero claro, como la jornada 2 te pilla por ahí en el medio, pues sabes que el Barça juega el partido el día 23, que el Madrid lo juega el sábado 22, bueno, pues así estamos, ¿no? Es difícil engancharse y te confieso que yo estoy apurando estas horas que quedan hasta que empiece el tiempo de juego, pues para ponerme un poco al día de todo, porque uno ha cogido sus vacaciones, ha tenido su desconexión y pues, tengo que empezar a encajar todo este puzzle, más los cambios reglamentarios y de lectura del reglamento que van a intentar buscar que el juego sea algo mucho más fluido. Son cambios que tienen que ver con lo que ya hemos visto en el Mundial,
más alguna incorporación más y también alguna norma que sí que hemos visto en el Mundial, pero que no veremos en el Campeonato Nacional de Liga, y también por el tema de los fichajes, porque no hay que olvidar que el mercado de esta liga termina con el mes de agosto y que veremos jugadores ahora a lo mejor debutar con un equipo y el 3 de septiembre pues jugando con otra camiseta. ¿Por dónde crees que van a empezar los favoritismos? ¿Quién parte con más ventaja? ¿Quién parte con que parece que vaya a dar mayor garantías de victorias este año? Hombre, a mí personalmente me sorprendería que la Liga no fuera un poco lo de siempre, que sea una cosa para Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, y a ver hasta dónde llega el Atlético de Madrid, al que yo le tengo bastante fe en ese capítulo de que pueda apretarle las tuercas a Madrid y Barça, si no discutirles la Liga durante la temporada. Luego a partir de ahí pues todo para mí serían sorpresas. Hay que ver hasta dónde llega el Betis, que no está en eso, pero que no está en nivel Champions, el Villarreal, y luego una liga que tiene una gran clase media, tan grande como que no caben todos en la clase media y que alguno a lo mejor de esa clase media va a tener que sufrir junto con los recién ascendidos que pues por una cuestión de lógica van a tener que pelear la categoría, y para ellos va a ser muy importante pues empezar muy bien. Eso te iba a preguntar, vamos a volver a abrir las puertas a campos míticos del fútbol español este año, la Rosaleda, Riazor, el Sardinero. ¿Crees que van a sufrir más de lo esperado? ¿Crees que les va a costar mantener la categoría y que podamos volver a seguir viendo estos campos tan importantes de nuestro fútbol la temporada que viene? Pues ya que hablas de los campos, yo creo que todos los equipos, pero especialmente los equipos que van a estar luchando en teoría, que luego la Liga tiene sus cosas, van a estar luchando por la permanencia, tienen que sacar los puntos en casa. Si el Oviedo el año pasado descendió antes que nadie o casi antes que nadie, fue porque no supo cerrar los puntos del Tartiere y por ahí se escapaba mucha sangre, ¿no?, de puntos, y fuera de casa tenía unos números bastante buenos. Pues eso es lo que tiene que hacer el Racing, fiarse del Sardinero, de su Gradona de los Malditos, del ambiente que se pueda crear allí. Riazor un poquito lo mismo. Los dos tienen buenos futbolistas, Íñigo Vicente, al que tantas ganas tiene de ver Ángel García en la élite europea, o Jeremai, el jugador del Deportivo de La Coruña, que el Depor, como se asiente en primera división, va a ser un equipo que va a crecer mucho porque tiene potencia económica en la propiedad, y nada nos gustaría más también, un poco por la memoria de Pepe, que el Depor se quedase muchos años en primera división. Y luego el Málaga tiene otra cosa, que es el barrio. El Málaga tiene el talento más puro, el talento más bruto, junto con la identificación con un proyecto, con un entrenador y con un equipo que ha llegado a la élite casi con la misma familia que sacó al equipo de la primera federación, y eso quiere decir que el equipo ha crecido, que los jugadores han crecido con el equipo y que hay una identificación que también puede ser muy importante y que no todos los equipos tienen. Cada uno tiene que abrazarse algo de eso, pero pues su lucha va a estar, en teoría, siempre digo en teoría, por abajo. Y luego sigue abierto el jaleo también, hablando de campos, del estadio del Rayo. ¿Dónde va a jugar al final los partidos este año? ¿Hasta cuándo? Porque hay muchísimo lío en Vallecas, que de hecho los aficionados ya han dicho que no van a ir a Butarque, que es donde van a jugar sus primeros partidos en casa. ¿Qué va a pasar con todo este lío? Bueno, pues el Rayo tiene un problema, evidentemente, que su gestor, su presidente, Raúl Martín Presa, es el hacedor de los mejores momentos deportivos del Rayo Vallecano, pero yo creo que nadie, ni siquiera los Ruiz Mateos en sus peores épocas, han estado tan lejos del sentir verdadero de la afición del Rayo Vallecano. El barrio, Vallecas, a la franja hay que conocerlo, y Raúl Martín Presa no está por la labor de conocerlo ni de dar el brazo a torcer en algunas cosas que a lo mejor hay que hacer o a lo mejor no, pero la gestión tiene que estar clara en ese sentido. Y Vallecas Vallecas no ha cambiado ni un azulejo casi desde que yo lo conocí hace 27 años. Y claro, las cosas se gastan, las cosas se estropean, y los problemas con las palomas siguen siendo los mismos que hace 27 años. Y bueno, pues ahí hay algo que ha fallado, y es evidente que las imágenes del expediente de la Comunidad de Madrid hablaban de un abandono total. El Rayo, como buen estudiante, cuando van a venir sus padres, ha intentado limpiar la casa para que no se llevaran un susto, y bueno, pues con eso va a intentar pelear. Pero luego no es menos cierto que suelen sacar las cosas adelante. No sé si te acuerdas de un cambio de césped extemporáneo que hicieron con el Oviedo, que se tuvo que suspender el partido, con el Oviedo prácticamente desplazado a Vallecas, porque lógicamente si tú pones un césped el jueves, el sábado no está.
porque las cosas tienen que prender. Entonces, es un superviviente este Raúl Martín Presa, pero aquí ya el desgaste de la imagen del Rayo Vallecano, por mucho que haya llegado a una final de la Conference, es muy grande, porque además es que los que seguimos el fútbol español sabemos separar la grandeza y el mérito deportivo que tiene la plantilla del Rayo Vallecano, incluso le damos más sabiendo al tipo de dirigente que tienen que aguantar de las cosas estas tan extrañas que se hacen en un club que es totalmente analógico. Es un club en el que hay colas para comprar entradas. Es que eso ya te habla un poco bien a las claras de en qué manos está. Pero bueno, que deportivamente la cosa funciona. Llegó a decir Martín Presa algo así como que la gente del Rayo prefiere ver ganar a su equipo que venir al estadio, y eso es una frase que denota, porque yo sí que he trabajado allí durante muchos años, que no conoce nada a su afición. Pues muchas incógnitas por resolver, que empezarán a responderse hoy a las 7:30, y afortunadamente, como cada año, podremos escucharlo aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Eri Frade, muchísimas gracias por madrugar con nosotros en la mañana del fin de semana. Nada, un placer. Y de Madrid y Barça, eso, cuando vayan apareciendo, si quieres ya hablamos, a ver. Comentaremos claro. Seguro. Un abrazo fuerte. Abrazo, Eri, chao. Pues estamos viviendo otro verano más, que está siendo completamente trágico en cuanto a incendios. En lo que llevamos de 2026 hay un 38% más de hectáreas quemadas que en 2025. Y ante la desolación de muchos vecinos por las pérdidas materiales, también sentimentales, reclaman actuaciones antes de verano para prevenir que estos fuegos sean tan virulentos. Una opinión que coincide con los expertos, que además apuntan a que cada vez son más rápidos y difíciles de controlar. Pues para hablar de todo esto, a esta hora vamos a hablar con Raúl de la Calle, secretario oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, quiero empezar preguntándote, porque se oye mucho esta frase de que los incendios comienzan a apagarse durante el invierno. No sé hasta qué punto esto es así. Sí, bueno, realmente el hecho de apostar por la prevención de incendios forestales es apostar porque estos, en un primer lugar, intentemos que no se produzcan, ¿no? Y evitar esa primera ignición. Y eso se puede realizar haciendo mucha información y sensibilización, regulando el uso del fuego, con restricciones de maquinaria, también por supuesto la vigilancia y, como no, pues el mantenimiento adecuado de infraestructuras. Otra de las fases que abarca la prevención para evitar estas imágenes que estamos viendo este verano es conseguir que, si un incendio empieza, pues no se convierta en un gran incendio. Es evidente que podemos reducir las igniciones con esta prevención, pero nunca vamos a conseguir que haya cero incendios. Por eso tenemos que tener el terreno preparado, ¿no? Para que cuando pues este incendio se produzca, pues no encuentre cientos o miles de hectáreas continuas disponibles para arder. Y, por supuesto, otra de las patas importantes, pues es evitar que un incendio forestal pues se convierta en una tragedia humana. Ahí entra en juego el papel de prevención desde la protección civil y, por supuesto, la autoprotección. Y ahí hay que preparar pueblos, hay que preparar urbanizaciones, hay que gestionar esa interfaz urbano-forestal, eso que donde choca el monte con lo urbano, y es muy importante que, además de que se dispongan planes municipales y que se conozcan las rutas de evacuación, que estos se ejecuten y que la gente, la sociedad lo conozca. Pues con eso vamos a lograr evitar pues muchos de los problemas que hemos visto en los incendios de este año. En tu opinión, Raúl, ¿cuál es la mejor manera en la que se puede preparar el monte, el campo español durante el invierno para evitar que se produzcan incendios? Bueno, pues si tenemos que apostar por un modelo ideal, sería aquel en el que durante los 12 meses del año pues estemos gestionando el territorio. Es evidente que no podemos actuar sobre la totalidad de la superficie forestal, sería algo económicamente inviable y tampoco sería ecológicamente bueno, pero debemos concentrar las actuaciones en zonas estratégicas. También sería muy, muy bueno recuperar los aprovechamientos forestales, recuperar agricultura, recuperar ganadería extensiva. También utilizar el fuego como fuego bueno, utilizar las quemas prescritas cuando éstas sean adecuadas.
preparar esas zonas de interfaz urbano-forestal es clave, y los pueblos es clave, porque hay que tener en cuenta que en los protocolos de los dispositivos de extinción siempre la prioridad se centra en salvar vidas humanas, como es obvio, proteger las viviendas e infraestructuras, y en tercer lugar queda ya el medio natural. Entiendo, Raúl, por lo que me dices entonces, que estás de acuerdo con esa opinión que se repite tanto desde el sector primario, de que se les debería dejar actuar como se hacía antaño, es decir, la ganadería extensiva, recoger restos que se quedan en el campo que sirven como un combustible súper potente para los incendios. ¿Se debería volver a dejar que el sector primario cuidase, como dicen ellos, cuidase directamente de sus tierras? Sí, realmente es un tema que se está escuchando mucho, el recuperar, ¿no?, esa agricultura, esa ganadería, esos aprovechamientos forestales, que no es nada fácil, ¿no? Esto es un problema ya sociológico de que la sociedad pues no tiene ya gente en el medio rural que se quiera dedicar a estas actuaciones. Si pudiéramos, deberíamos fomentarlo, o sea, no poner trabas. Evidentemente, la ganadería extensiva se puede realizar, igual que los aprovechamientos, la recogida de leñas, de piñas. Es cierto que depende de la comunidad autónoma, pues hay una serie de trabas burocráticas, ¿no?, que realizar, que para la gente del medio rural no siempre es sencillo, pero se puede hacer. Pero lo importante es que eso sea sencillo y que se fomente el uso de productos del bosque, desde la biomasa al corcho, la resina, la propia madera, siempre todo gestionado de una forma sostenible, y que eso en España sabemos hacerlo muy bien. Lo que falta es que la administración apueste por una ordenación integral del territorio, y contemos con esos instrumentos de gestión que son muy importantes para tener el monte en las mejores condiciones posibles. Bueno, estamos hablando mucho de prevención, pero también es crucial luego el papel de la extinción, porque al final es relativamente inevitable que estos incendios se acaben produciendo, y muchas veces cuando hablamos con vecinos de las zonas afectadas nos hablan un poco, denuncian esa falta de medios, que los medios de extinción tardan en llegar, y que es crucial el papel de los voluntarios de los propios pueblos durante las primeras horas de los incendios. ¿Por qué crees que existe esta falta de medios y cómo se puede tratar de atajar este problema? Bueno, es evidente que necesitamos excelentes dispositivos de extinción, y créeme que los tenemos. La sociedad conoce apenas menos de un 1% de todos los incendios forestales que se producen en nuestro país. Estamos hablando de unos 10.000 incendios al año de media en el último decenio aproximadamente, en números gruesos, y solamente esos 40, 50 que se convierten en grandes incendios, dependiendo del año puede ser alguno más, hemos tenido años con muy poquitos, son los que suponen más del 90% de la superficie que arde. Pero es evidente que existe un límite físico en los incendios. Estos incendios cuya intensidad pues hace imposible trabajar directamente sobre las llamas con seguridad, pues son inabordables. Es lo que llamamos que están fuera de capacidad de extinción. Pero si a esto le sumas también la simultaneidad de incendios, como hemos visto, ¿no?, en el caso de los incendios de Ávila, Toledo y Madrid, en el que pues había 3 incendios de unas dimensiones tremendas, pues obliga en muchas situaciones puntuales incluso a hacer triajes, ¿no? Llamamos triajes a lo mismo que en términos sanitarios. Muchas veces hay que decidir a dónde centrar los medios de extinción, sobre todo cuando hay interfaz urbano-forestal involucrada, ¿no?, en el que pues peligran las vidas humanas o peligran las infraestructuras o las viviendas. El objetivo precisamente de la prevención, de lo que hablábamos antes, es precisamente pues generar oportunidades para que cuando llegue ese incendio los medios sí puedan trabajar, y que no tengamos esa sensación de que tengamos pocos medios de extinción o que no son suficientes. Si hacemos esa prevención, van a tener oportunidades, ventanas de oportunidad para trabajar con mucha mayor seguridad, indudablemente con una tasa de éxito que ya tienen, muy elevada, pero muchísimo mayor.
Para acabar, Raúl, es evidente que generalmente estamos mucho más pendientes de lo que está ocurriendo en el momento y por eso solemos hablar de prevención solo cuando las imágenes en redes sociales o en las noticias se llenan de incendios en todas partes. ¿Cómo podemos hacer para concienciar a la gente, para concienciar al país de que hay que estar pendientes de estos fuegos durante todo el año para centrar la prevención cuando realmente toca? Pues nosotros siempre decimos que tenemos que ser proactivos y no reactivos, ¿no? No reaccionar al evento, sino prepararnos. Y los profesionales forestales siempre preferimos hablar de gestionar el monte. El monte no es que esté sucio, la vegetación por sí misma cumple unas funciones esenciales. Lo que necesitamos es modificar en lugares estratégicos la cantidad y sobre todo la continuidad de combustible para conseguir que un gran incendio pierda intensidad y que permita trabajar a los equipos de extinción. Por eso la sociedad tiene también que involucrarse. No hay que olvidarse también que más del 90% de las igniciones se producen por causa humana. Entonces, ahí también hay un trabajo realmente importante de que la gente tenga percepción del riesgo, de que sus actuaciones pueden tener consecuencias y que hay que saber regular el uso del fuego, atender a las restricciones del uso de la maquinaria cuando el riesgo es extremo y sobre todo aquello relacionado con la detección temprana es vital para evitar que se produzcan incendios de estas dimensiones. Pues con esa intención de evitar que se produzcan este tipo de incendios que están azotando España este verano y los de la última década cada vez con más virulencia, nos vamos a quedar. Raúl de la Calle, secretario oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, muchas gracias por madrugar con nosotros en la mañana del fin de semana. Nada, muchas gracias a vosotros por contar con el colegio. Son las 7, las 6 en Canarias.